Hola, ¿cómo están? Le habla el ingeniero José Prada. Vamos a continuar con la serie de videos sobre sistemas de mangueras y la NFPA 14. En esta oportunidad presentando la tercera parte de esta serie. Y vamos a continuar con la parte de componentes. Y en esta continuación vamos a hablar de cómo deben ser los tipos de sistemas requeridos, cuáles son las limitaciones de los tipos de sistemas de manguera requeridos, para tenerlas como opciones dependiendo básicamente de la altura. Entonces, para edificios que no se consideran de altura, se permite que los sistemas clase 1 sean de cualquiera de los tipos de los enunciados anteriormente. Es decir, que pueden ser los sistemas clase 1, sistemas secos o húmedos, sabiendo ya que el sistema seco es una cosa diferente a un sistema húmedo manual. Y estos pueden ser automáticos, semiautomáticos o manuales. Eso quiere decir que para un edificio que no se considera de altura, se puede instalar un sistema clase 1 húmedo manual o un sistema clase 1 manual húmedo. De acuerdo a la NFPA 14, a la NFPA 101, un edificio de altura es aquel que tiene más de 23 metros medidos hasta el nivel más alto ocupable. Sin embargo, en Colombia la NSR 10 establece los edificios de altura como a 28 metros. Pero como código mata norma, entonces cuando usted hace un diseño en Colombia, pudiese instalar un sistema clase 1 manual húmedo en edificios hasta 28 metros. De igual manera, para edificios que sean de altura, los sistemas clase 1 solo pueden ser automáticos o semiautomáticos, es decir, que deben tener bomba y tanque, no pueden ser o depender solamente del carro de bomberos. Entonces los sistemas clase 1, que es para edificios que se consideren de altura, pueden ser sistemas secos o húmedos, pero necesariamente automáticos o semiautomáticos. ¿De acuerdo? Salvo que la tubería esté sujeta a congelamiento, los sistemas clase 1 deben ser húmedos por antonomasia. Así sean manuales, deben ser húmedos. Todo sistema clase 2 debe ser húmedo automático, es decir, no pueden haber sistemas clase 2 con estaciones de mangueras de 1,5 manuales, es decir, que dependan del carro bombero, sin importar la ocupación o la altura del edificio. Donde usted instale un sistema clase 2, necesariamente tiene que ser un sistema húmedo automático. ¿Por qué? Porque en teoría es para personal entrenado que está dentro del edificio y por ende no puede depender del camión de bomberos. Entonces los sistemas clase 2 deben ser necesariamente sistemas húmedos automáticos. Puede ser seco automático o semiautomático donde la brigada tenga la capacitación adecuada para usarlo. Si la brigada o los ocupantes no saben manipular un sistema seco automático o semiautomático, entonces es preferible omitir las conexiones, las estaciones de mangueras. ¿Ok? Y un sistema clase 3 en un edificio que no sea de altura, se permite que la parte de clase 1 sea manual, pero la clase 2 deba ser automática. Es decir, se combinan dos sistemas en función de lo anteriormente dicho. Y esto es algo que se puede hacer y es totalmente válido. Entonces, esto es válido por cuanto usted pudiese hacer la instalación del sistema clase 1 manual húmedo. ¿Ok? Esto que estoy pintando en verde acá, y aquí están las conexiones de manguera de bomberos de 2,5. Y paralelamente subir un montante, el que está pintado en morado, del sistema clase 2 automático. Y aquí están las estaciones de mangueras clase 2. Entonces, para un edificio que no sea de altura, entonces usted pudiese instalar un sistema clase 3 basado en un sistema clase 1 manual húmedo y un sistema clase 2 automático húmedo también, obviamente. Recordando que inclusive si usted tiene un sistema clase 1 manual húmedo, lo pudiese presurizar desde la Yoki de este sistema clase 2 manual húmedo. Entonces le dejo eso como una opción de diseño. Otro de los componentes de interés del sistema son los manómetros y los sensores de flujo. Los manómetros deben ser instalados en algunas partes fundamentales del sistema.
deben haber manómetros por lo menos en la parte superior de los montantes de las mangueras. ¿Ok? De igual manera, en la salida de la bomba, y si va a colocar una válvula check en el montante, que no es obligatoria, pero muchas personas lo hacen, yo lo hago por ejemplo, entonces también debería llevar manómetros. Entonces estos manómetros deben ser por lo menos de la presión de trabajo del sistema, pero obviamente se recomienda que sean de un span superior. Si el sistema va a trabajar, va a estar presurizado a unos 200 psi, pues el manómetro puede ser fácilmente de 300 psi. Los sensores de flujo o water flow switch o flow switch, tiene varios nombres, deben ser instalados por lo menos uno en la parte de la conexión o de alimentación a los montantes del sistema. Fíjense ustedes que acá hay 3 montantes y estos 3 montantes se interconectan en la parte inferior. Entonces cada uno de estos montantes debe llevar una válvula y debería haber por lo menos un manómetro en el punto de conexión común y manómetros en la parte superior del standpipe. Estos manómetros deberían tener una válvula y una toma de drenaje, ¿ok?, para poder cambiarlos con facilidad o revisarlos en caso de que usted pueda pensar que están fallando, o también para conectarles un manómetro patrón y comparar si la medición que están haciendo es correcta. ¿Ok? También si usted utiliza válvulas check para el montante del sistema de mangueras, debería haber por lo menos un manómetro antes y después de cada check, antes y después de cada válvula de alarma, antes y después de cada válvula reguladora o equipo similar. De igual manera, la tubería del standpipe debe estar protegida. Entonces, para tales fines, tanto la tubería del standpipe como o el montante también, el riser, las derivaciones, etcétera, deben estar ubicadas dentro de las escaleras protegidas. De no estarlo, el encerramiento se puede hacer un embonamiento fuera de la escalera si es necesario hacerlo, aunque no es recomendable. Entonces ese embonamiento debe tener la misma resistencia al fuego de las escaleras. La recomendación es que el standpipe suba por las escaleras protegidas, ¿ok? Y que esté protegido por el enclosure de la escalera. De igual manera, si hay rociadores en los pasillos o en las áreas por donde pasan las derivaciones del sistema del standpipe, entonces no es requerido que estén protegidos, sino esas derivaciones, si es el caso que ocurra que se necesiten las derivaciones, deberían ir dentro de un ducto o similar, con resistencia al fuego parecido o al de las escaleras. De igual manera, toda la tubería del sistema debe estar protegida contra daños de sismo de acuerdo con la NFPA 13. Eso incluye los montantes, las derivaciones, entre otras. Obviamente, la protección contra sismo siempre la asociamos con la soportería sismo resistente. Aún así, revisen por favor la sección correspondiente de la NFPA 13 de protección contra daño proveniente de sismo y se percatarán de que no solamente hablamos de soportería sismo resistente, también tenemos que incluir donde aplique flexibilidad en los montantes y pases con holguras en las paredes, si es el caso. La mayoría de las personas piensan que los sistemas de conexiones de manguera pues no requieren soportería antisísmica y no es así. Entonces, en las tuberías verticales deberían haber soporterías sismo resistente de 4 vías y dependiendo en cada cambio de dirección debería haber soportería sismo resistente lateral, y después que se cumplan con la ubicación de estos soportes básicos o elementales, pues a lo sumo cada 12 metros un soporte lateral y a lo sumo cada 24 uno longitudinal. Y digo a lo sumo porque ustedes tenían que hacer unos cálculos para determinar adecuadamente la zona de influencia de los soportes
y por ende la distancia final que pueden estar espaciados estos. De igual manera, nuestros sistemas de mangueras deben estar provistos de válvulas de corte o shut-off valve o control valve, como las quieran llamar. Estas válvulas tienen que estar preferiblemente en cada una de las derivaciones o las montantes del sistema o en cualquier derivación del sistema, de tal manera de que usted esa derivación la pueda sacar de servicio para mantenimiento mediante la válvula. Entonces, en este caso, aquí estamos viendo en este diagrama, este es un diagrama que aparece en los anexos del NFPA 14. Entonces, fíjense ustedes que aquí tenemos la bomba, aquí tenemos la interconexión de los montantes, aquí hay 3 montantes, y cada uno de estos montantes debe llevar una válvula de corte. Esta válvula de corte también debería estar a la salida de la bomba y en cualquier otra derivación. Donde no puedo colocar válvulas de corte es a la salida de la check. De igual manera, todas las válvulas del sistema deben estar identificadas indicando el sistema para el cual sirven, su modo de operación o condición de operación normal. Aquí hay unos ejemplos en inglés, porque no conseguí ejemplos en español. Creo que eso no se hace acá en Latinoamérica. Pero en general deberían llevar identificación, como también está establecido en la NFPA 13. ¿De acuerdo? Y esta identificación debe incluir el sistema para el cual sirven, su modo de operación, su condición de operación normal. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá están las conexiones de bomberos de un edificio y aquí nos dicen qué standpipe sirven, ¿sí? Standpipe, pisos B519, presión del sistema 230 PSI, y aquí dicen que hay rociadores en todos los pisos. Fíjense ustedes que acá, en esta conexión de bomberos que está acá, o sea, mesa que también llaman, nos indican que esto es un sistema de combinación, que esto alimenta un sistema combinado de rociadores con mangueras. ¿De acuerdo? Esta marcaje es tanto para los bomberos como para los usuarios, pero mayoritariamente para los usuarios. Cuando hay información de a quién sirve o a qué sistema sirven las válvulas, eso es una información tanto para bomberos como para el personal de mantenimiento. Pues la diversidad de letreros es muy amplia, pero la idea es marcar adecuadamente. Fíjense ustedes que en este caso tenemos este sistema y este sistema tiene un marcaje, nos dice que aquí esta válvula es la válvula de control del segundo piso, que esta es la válvula de test and drain de este piso. Eventualmente este es un sistema de rociadores, se muestra la imagen solamente para que vean cómo se hacen las etiquetas, las letreros. De igual manera, esas válvulas tienen que estar supervisadas de manera tal que se garantice mantenerlas en su posición segura de operación. Aquí pues hay a veces una confusión entre lo que es supervisión y monitoreo. Entonces, cuando hablamos por la NFPA 13 o la 14, hablamos básicamente de supervisión, donde supervisión es controlar el estado de operación normal o segura de la válvula. Por la NFPA 101 aparece el concepto de monitoreo, donde el concepto de monitoreo es que el estado de la válvula se monitorea mediante algún tipo de mecanismo o sistema de detección o similar. Para los efectos del monitoreo, ahora me enredé. Para los efectos de la supervisión, pues hay varios mecanismos. Un mecanismo es algunas válvulas válvulas de esta mariposa traen un conjunto de contactos secos que indican la posición mediante el cierre y apertura de esos contactos, y esto se monitorea desde un panel de incendios o se le coloca una alarma local mediante una fuente de poder. Entonces, en estos casos, el monitoreo viene dentro de la caja de engranajes. En otros casos, la válvula como esta OSY requiere un monitor de posición para saber si está abierta o cerrada. En el caso de que se utilice una válvula como esta y eventualmente un supervisor como estos elementos contienen unos contactos
Acá se muestra el cableado con un contacto normalmente cerrado y en paralelo en serie con el común para generar la supervisión. Como también se puede utilizar uno de los contactos normalmente abiertos con una fuente de poder para activar localmente una campana. En estos casos, en la mayoría de los casos, estos contactos que están en la válvula o en el monitor de posición se supervisan a través de un panel de incendio o se les puede generar una alarma local. Pero también la supervisión puede ser mecánica. En estos casos se le puede colocar una cadena a las válvulas para dejarla en su condición de abierto. Fíjense ustedes que aquí esta válvula está abierta. Está abierta porque el flag o la bandera está alineada con el tubo. Si estuviese cerrada, estuviese en forma perpendicular con el tubo. Y aquí se le pone una cadena. Aquí igualmente, fíjense ustedes que se le coloca una cadena. En este caso le ponen un precinto, que también es válido. También hay unos protectores para evitar que la válvula se manipule y a esto se le pone un candado. O se le puede hacer una supervisión mecánica más una supervisión eléctrica. Eso va a depender del caso. En cualquiera de los casos es obligatorio. Respecto a las conexiones de bomberos, no se deben colocar válvulas de corte como esta que se muestra acá en las entradas de las conexiones de bomberos. Esto está prohibido. ¿Ok? Simplemente porque pudiesen cerrar esta válvula y pues dejar inutilizada la conexión de bomberos. De igual manera, esa válvula check debe estar antes que cualquier válvula principal del sistema y como muestra este ejemplo, acá está la conexión de bomberos, aquí está la check y aquí va la conexión al sistema. Esa conexión debe hacerse antes que cualquier válvula de corte o control del sistema de mangueras. Entonces fíjense ustedes que aquí tenemos el mismo dibujito que hemos estado viendo. Aquí están los montantes, aquí está la salida de la bomba y yo puedo meter agua por acá sin ningún problema. De igual manera, estas válvulas, estas conexiones de bomberos o siamesas, como también le llaman, debe tener un letrero que indique si es solo para el sistema de mangueras, si es para un sistema combinado. Fíjense ustedes que aquí me dicen que estas conexiones de mangueras, Fire Department Connection, son para el standpipe, es decir, para el sistema de mangueras. ¿Ok? Y estas que están acá me indican que son para el sistema de rociadores automáticos. Recuerden que los requerimientos de las conexiones de bomberos para los sistemas de rociadores son diferentes a las de los sistemas de mangueras. De igual manera, y algo que es muy omitido en la mayoría de los casos, y por lo menos en Colombia yo tengo 12 años y no he visto una sola placa de estas. Al lado de la conexión de bomberos, las conexiones de bomberos, las conexiones de los siamesas, debe existir una placa que indique cuál es el requerimiento de caudal y presión para la operación del sistema, en especial obviamente si el sistema es manual húmedo. De igual manera, en la válvula de control del sistema de mangueras o del standpipe correspondiente, debe colocarse un letrero con información hidráulica, donde me indique la ubicación de las dos conexiones en las dos conexiones hidráulicamente más remotas. Podemos poner aquí piso 10 y 11, por ejemplo. La tasa de flujo que indicaríamos sería 250 galones para cada conexión. Las presiones residuales de entrada y salida de diseño, entonces en este caso sería para la conexión más remota 100 psi de salida y de entrada, no sé, 120, cualquier cosa. ¿Ok? E igualmente la presión estática de diseño y demanda del sistema, es decir, debe acompañarse en cada una de las válvulas de control de los standpipe, de los montantes de los sistemas, debe ir, similar a lo que se hace con los rociadores, un letrero informativo,
de la operación de las válvulas o de las conexiones de manguera. De igual manera, necesariamente para que tenga sentido usar una conexión siamesa, la conexión siamesa debería estar instalada a no más de 30 metros de un hidrante público, o dicho de otra manera, debería existir un hidrante público a no más de 30 metros. En especial si el sistema es un sistema manual húmedo. Si el sistema es automático húmedo, pues no hay, digamos, obligación de que tenga un hidrante a no más de 30 metros, pero tiene que estar indicado en la placa al lado de la siamesa que el sistema de manguera es un sistema automático. ¿De acuerdo? Si es un sistema manual, definitivamente tiene que tener un hidrante a no más de 30 metros. Si no, no tiene sentido. ¿Okay? Igualmente, pues cualquier desviación de estas recomendaciones deben ser consultadas a la autoridad competente. Entonces ya llegamos al final de esta tercera parte. Me encantó poder ayudarlos a ustedes de alguna manera a entender estos conceptos, recordando pues que estos son unos videos muy sencillos, muy básicos, solamente para que ustedes se formen una idea general de algunas cosas, pero que definitivamente el estudio de estos temas requiere dedicación y profundización. Como le hemos comentado antes, por favor, les agradecemos que se suscriban, activen las notificaciones para que sepan cuando he subido nuevo material. De igual manera, si tienen alguna duda respecto a estos videos, pueden entrar a la página, a nuestra página, mi página www.joseprada.com, a la sección de consultas, y ahí escriben las consultas. De igual manera, les volvemos a recomendar que la mejor manera de poder hacer las cosas bien es aprendiéndolas bien. Y el Instituto Latinoamericano de Formación en Incendio y Seguridad, ILFIS, les ofrece a ustedes la posibilidad de estudiar protección contra incendios de la mano de los mejores instructores de Latinoamérica, con uno de los mejores métodos de enseñanza que existen actualmente. Entonces, vayan, visiten nuestra página web www.ilfislatinoamerica.com y entren a la sección de cursos y vean todo ese amplio catálogo de capacitación que está dispuesta para ustedes. De igual manera, aquellas personas que crean que este espacio puede servir para promocionar sus servicios y sus productos, pónganse en contacto conmigo a mi correo electrónico jose.prada@joseprada.com y con mucho gusto lo hablamos. Entonces, por los momentos, muchas gracias y que la pasen muy bien.